Jesús. Soy peregrino en esta tierra, marcho contento hacia Dios. Soy ciudadano de su reino, voy anunciando su amor. Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe. Ella señala mi destino, llegar a ti, Jerusalén. Hola, hola, hola.
Hola, hola. Hola. ¿Sí? Bien. Soy peregrino en esta tierra, marcho contento hacia Dios. Soy ciudadano de su reino, voy anunciando su amor. Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe. Ella señala mi destino, llegar a ti, Jerusalén. Buenos días, queridos hermanos. Nos unimos a todos ustedes que están participando a través de los distintos medios, de la televisión, de la radio y también de internet, juntos en esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal, y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, arrepentidos de corazón por nuestros pecados, invoquemos con confianza la misericordia de Dios. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Este es el momento en el que cada uno en su corazón, en su interior, puede poner la intención especial que tenga para esta misa.
De manera especial vamos a pedir por todos los enfermos y por todos los trabajadores de la salud, por todos los que brindan su servicio, su asistencia en este tiempo de pandemia. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor: yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor, en el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús les respondió: ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Después agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se sanará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El otro día le comentaba al padre Fernando, viendo este evangelio en el que Jesús le dice a Lázaro: ven afuera, que en nuestro contexto actual, si lo tomamos literalmente, al pie de la letra, tendríamos que decir: no, que se quede ahí adentro, ¿no? Como tenemos que quedarnos en casa.
con la diferencia de que Lázaro estaba en un sepulcro en vez de estar en casa. Pero esto que le comentaba es porque siempre cuando meditamos la palabra de Dios, cuando la leemos en casa, queremos ver qué es lo que nos dice a nosotros hoy. No solo ver qué fue lo que pasó, así como Jesús le devolvió la vida a Lázaro, o el domingo pasado que le había dado la vista a un ciego de nacimiento, y quedarnos maravillados y decir qué bien, qué buenas acciones que hizo Jesús, sino que también tratamos de ver qué nos dice hoy en la palabra de Dios. Y en estos últimos domingos en los cuales venimos viendo unos signos muy concretos que obra Jesús, estos signos están en referencia al sacramento del bautismo, son como una preparación para el bautismo. 2 domingos atrás en los cuales escuchábamos el diálogo de Jesús con la samaritana que buscaba agua y que Jesús les promete otra agua, un agua viva que daría una nueva vida. Estaba haciendo referencia también al bautismo, a un nuevo nacimiento que tenía que tener tanto la samaritana como cada uno de nosotros. En el domingo pasado, en el cual Jesús le daba la vista a un ciego de nacimiento, este ciego empieza a ver y por lo tanto puede ver la luz. Y ahí es Jesús el que es la luz del mundo. Algo que sucede también con todos los que son bautizados. Podríamos decir que antes de ser bautizados éramos ciegos, después del bautismo empezamos a ver a través de la luz de Jesús. Y en este domingo, en el cual vemos que Jesús le da la vida a Lázaro, está también en juego la muerte y la vida, o podríamos decir, el gran signo es el dar vida después de la muerte. Y también está en referencia al bautismo como un nuevo nacimiento. Si bien nosotros, por la forma de bautizar, estamos más acostumbrados a que se eche el agua sobre la cabeza y nos queda como más patente el tema del bautismo como un lavado, como una purificación de la mancha del pecado original, también existe la posibilidad de ser sumergidos en las aguas bautismales y de alguna manera queda como más patente el ser sepultados a la vida pasada para surgir de esas aguas, surgir a una vida nueva que es precisamente la vida en Cristo. Y acá es donde está más fuerte este signo que Jesús pone. Y podemos ver también como las distintas respuestas que hay en cada una de las personas que vemos en este Evangelio que nos presenta hoy la Iglesia y que Dios nos habla a través de él. Es decir, como las distintas respuestas ante la situación de la muerte, como que si lo miramos sin fe nos vamos a quedar sin respuestas ante la muerte. Y así podemos ver, por ejemplo, en Marta y en María, que se quedan diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después Marta también, cuando Jesús le dice que Él es la resurrección y la vida, Marta dice que no quitaran la piedra porque ya estaba oliendo mal, es decir, ya llevaba 4 días de que estaba muerto. En cuanto a la respuesta de los discípulos, en la cual Jesús le dice que Lázaro estaba enfermo y le dicen, bueno, si está enfermo ya se va a curar, ya se va a sanar. No caían en la cuenta de que Lázaro en realidad estaba muerto, no terminaban de entenderlo, no terminaban de aceptarlo. Y también aparecen los judíos que habían ido a acompañar tanto a Marta como a María, es decir, fueron a consolarla, y cuando Jesús entra a llorar porque ve que Lázaro estaba muerto, pero también porque las respuestas que le venían dando no eran suficientes para terminar de creer en él, y los judíos dicen, bueno, ¿cómo lo amaba a Lázaro? ¿No podría haber hecho algo para que no muriera? Así como le dio la vida, le dio la vista al ciego de nacimiento que escuchábamos en el domingo pasado. ¿Por qué Jesús no hizo algo? ¿Por qué no hizo nada ante esta situación? Que quizás también puede ser nuestra pregunta que nos hagamos, que ¿por qué Dios no hace algo ante situaciones límite que nos toca vivir en nuestra vida?
Y por otro lado tenemos a Lázaro, que directamente no dice nada, sino que pasa de la enfermedad a la muerte y que está como de alguna manera atado también, por eso lo tienen que desatar y le tienen que quitar las vendas y el sudario. Es decir, como las distintas respuestas que no llegan a vislumbrar todavía la fe en la resurrección de Jesús y que Jesús pone como signo al darle nueva vida a Lázaro. Que de alguna manera este signo está en relación también con lo que vamos a experimentar, a vivir dentro de poco, cuando celebremos tanto el Domingo de Ramos como la Pascua, es decir, la muerte y la resurrección. Porque si tenemos que hablar de alguien que pasa de la muerte a la vida por excelencia, ese es el mismo Jesús. Y en este contemplar el signo que Jesús pone y que de alguna manera es también una referencia al bautismo, podríamos pensar cada uno de nosotros, los que estamos en casa siguiendo la celebración de la misa, que si nosotros ya estamos bautizados, ya hemos pasado por este proceso, pasar de la muerte a la vida, pasar de la ceguera a ver, pasar de no tener luz a tener luz, de nacer mediante un agua nueva. Pero necesitamos renovar precisamente esa gracia que recibimos en el bautismo, porque en el bautismo recibimos la fe en Jesús, la fe en su resurrección. ¿Por qué? Porque también nos puede pasar, como les pasa a Marta, a María, como les pasa a los judíos, a los discípulos, que no llegan a terminar ni de entender ni de creer en esta nueva vida que Jesús trae. Por eso necesitamos renovarla y que la Iglesia siempre cuando celebramos tanto el Sábado Santo en la Vigilia Pascual como en el Domingo de Pascua, nos invita a renovar nuestras promesas del bautismo, nos invita a renovar nuestra fe. Y como decía antes también, en el cual siempre viendo nuestra realidad, escuchando la palabra de Dios, pero siempre entrando en contacto con nuestro hoy, nuestro día a día, podemos ver también si estamos anclados más a la muerte o si estamos anclados más a la vida de Jesús. Y de qué manera podríamos pensar, así como las distintas situaciones que tenemos en nuestra vida, cómo nos pueden llevar a vivir más una vida de muertos que de resucitados, podríamos decir así, si vale la expresión. Porque muchas veces podemos quedarnos atados, quedarnos vendados quizás a cosas que nos llevan no tanto a la vida, sino más bien a la muerte, como pueden ser los odios, las peleas, las discriminaciones, los rencores, las envidias, todo una manera de pensar y de actuar que nos llega a vislumbrar la fe en Jesús, que nos trae precisamente un modo de vivir nuevo, un modo de vivir según la resurrección de Él, que mira más bien a la esperanza en la vida, que mira más bien a la esperanza que nos trae precisamente la fe y que no se queda tanto atado a aquellos signos que por ahí nos traen más bien, como decía antes, las peleas, las discordias o las divisiones. Y hablando de signos que Jesús pone, que pasa de este Lázaro muerto a darle vida a Lázaro, podríamos pensar también que cuáles son los distintos signos que Dios va poniendo en nuestro camino, en nuestra vida, para hacernos ver que podemos contar con la experiencia de un Jesús resucitado. Y así como Jesús decía que esta enfermedad no era mortal, sino que era para que se manifiesten la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en él, ¿cuál es el momento en el cual el Hijo es glorificado? Cuando entrega su vida por amor al Padre, cuando Jesús mismo decide pasar de este mundo a pasar al encuentro del Padre, pero lo hace habiendo amado a cada uno de nosotros. Podríamos decir en una doble relación, por amor al Padre y también por amor a cada uno de nosotros, como lo dirá el mismo evangelista Juan, cuando hablando de la última cena, nos recuerde que Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es decir, habiéndonos amado a nosotros, nos amó hasta el extremo, por eso llega a dar su vida. Y este es el gran signo
en el cual también nosotros podemos creer, podemos confiar y podemos esperar. El amor de Jesús por cada uno de nosotros y el que nos hace vivir de una manera nueva. Es decir, que si nosotros queremos vivir de acuerdo a la fe en la resurrección de Jesús, también tenemos que vivir en esa dimensión en la cual lo vivió Él, en el amor, en la entrega de ese amor al Padre, y también que se hace vida entregando su amor a cada uno de los que los rodean. Por eso, así como les decía antes, invitarlos a ver si estamos viviendo de acuerdo a la muerte de Lázaro, podríamos decir, aquellas cosas que nos hacen morir, o bien si estamos viviendo de acuerdo a la resurrección de Jesús, en la medida en la cual amemos a Dios y amemos también a los hermanos, como Jesús lo hizo hasta llegar a dar su propia vida. Y ahí tenemos que hablar también entonces de muerte y de vida, o podríamos decir de un morir a nosotros mismos para dar vida a los demás. ¿Y cuántas veces podemos experimentar esto? Quizás en casa, cuando un padre o una madre renuncian a sí mismos para dar vida a sus hijos, cuando tienen que salir a trabajar para traer el alimento a casa, cuando tienen también que poner a ellos por encima de sí mismos, ¿no? Cuántas renuncias en casa harán papá y mamá para ver contentos a sus hijos, para verlos felices, ¿no? De una manera es morir a uno mismo para que otros tengan vida. Podríamos pensar también cuando entre hermanos o también como hijos, ¿no? Tratando con respeto y amor a los padres también, acordándonos de ellos, podríamos decir, de alguna manera quizás teniendo muchas cosas que hacer, pero dedicándole un tiempo para compartirles también nuestra compañía, para compartirles también nuestra vida. De alguna manera estamos dando vida a los que tenemos alrededor, muriendo también a nosotros mismos para que otros tengan vida. Son como formas también concretas, cotidianas, de experimentar la fe en la resurrección de Jesús. Si ven, como decía antes, en este contexto no podemos salir de casa, pero podemos ingeniárnosla para también acordarnos de aquellos que están quizás más solos, más olvidados, más tristes, y que por ahí se profundiza en este tiempo de cuarentena en el cual tengamos que quedarnos en casa. Podríamos pensar las maneras creativas de llegarnos a otros, quizás a través de los mensajes, a través de una llamada, a alguien que a lo mejor no charlamos desde hace mucho tiempo, como distintas maneras creativas de poner signos concretos también en nuestra vida de nuestra fe en la resurrección de Jesús. Porque así como Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Puede ser una pregunta que nos la haga también a nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees que yo puedo traer vida a tu vida precisamente? ¿Crees que puedo traer vida a tu familia, a tu trabajo, a tu día a día en el cual te toca vivir? ¿Querés vivirlo también de esta manera? Con la fe en Jesús, con la fe en Dios, que me ama hasta entregar su vida por mí. Pensando así algunos gestos concretos en los cuales quizás vemos también en nuestro ambiente las cosas más desoladoras que hoy nos tocan vivir o padecer, así como tenemos que quedarnos en casa. El otro día quizás tuvimos un gesto también muy concreto de vida, podríamos decir, y de que Dios quiere también infundir la fe y reanimar también nuestra esperanza en la vida que Dios quiere traernos. Decía, un gesto muy concreto que vivimos el otro día, más concretamente el viernes, pensando cuando el Papa hizo esta bendición para todo el mundo, para Roma y para todo el mundo, con el Santísimo Sacramento. Ahí dijo unas palabras que si no tuviste la oportunidad de escucharlo, dio un lindo discurso, podríamos decir, que tengas la posibilidad de buscarlo, de encontrarlo y de releerlo, porque nos dejan también muchas cosas, muchas enseñanzas para nuestra vida. Decía un signo muy concreto que podemos experimentar también, de la bendición del Papa, como de alguna manera reanima nuestra fe y nuestra esperanza, porque decía, contemplando un texto del Evangelio en el cual Jesús calma la tempestad, que era al atardecer, en el cual
se ve como la desolación, podríamos decir, la oscuridad, cuando ya cae el sol y nos invade la noche. Y ahí nos encontramos como en la tempestad, en la cual nos vemos sacudidos por distintas olas, y decían, descubrimos que estábamos todos en la misma barca, porque es algo que nos toca a todos en todo el mundo, esta situación tan particular que nos toca vivir. Y también descubrimos que no nos salvamos solos, sino que necesitamos de la fe en Jesús, así como los discípulos, los apóstoles recurrieron a Él, que lo tuvieron que despertar diciéndole, no te importa que perezcamos, no te importa que muramos. Jesús les dice, ¿cómo? ¿Todavía no tienen fe? ¿No? Como los invita también a poner la mirada en Él, que es precisamente el que nos da la fe y el que refuerza nuestra fe. Decía, un signo muy concreto, muy elocuente también para nuestro tiempo, porque de alguna manera nos unió también a todos los creyentes, esta bendición tan particular para nosotros y para todo el mundo, que escuchando también las palabras del Papa nos traen también una renovación en la fe, una nueva esperanza, un consuelo también ante tantas situaciones por ahí difíciles que nos tocan vivir, porque ya entramos, claro, a pensar en distintas cosas que trae como consecuencia la pandemia, el hecho de no poder trabajar, el hecho quizás también, bueno, de la salud, ¿no?, de la enfermedad, como que los límites que nos tocan vivir también nos hacen quizás preguntarnos en nuestra vida si Dios no puede hacer algo. Y Dios quiere poner en nosotros signos concretos para infundir también nueva fe y nueva esperanza. Animados entonces por este Evangelio en el cual Jesús pone el signo de la vida y nos invita también a nosotros a creer, nos pregunta también a nosotros, ¿crees esto? ¿Crees que soy capaz de traer un nuevo sentido a tu vida? ¿Crees que soy capaz de desatar también todas las ataduras que podés traer en tu vida y que nos hablan más de muerte que de vida? ¿Querés unirte también? ¿Querés creer cada vez más en mí, que soy la resurrección y la vida? Que cada uno en este día podamos también escuchar esta palabra, profundizar también en nuestra fe, que nos trae una nueva esperanza y una nueva alegría y consuelo en el amor de Dios por cada uno de nosotros. Respondiendo a la palabra de Dios, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, al acercarse la solemnidad de la Pascua, oremos con más insistencia a Dios para que todos nosotros, la multitud de los bautizados y también el mundo entero, nos preparemos a participar dignamente de este sagrado misterio. A cada oración respondemos, Padre, escúchanos. Para que nos dejemos conducir por el Espíritu de Cristo, manifestado especialmente en la voz del Papa y de nuestro Obispo, oremos. Padre, escúchanos. Para que en nuestra patria sigamos a Jesús construyendo una nación de acuerdo a los valores del Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Para los que sufren por el coronavirus y el dengue, encuentren en tu Hijo la verdadera fortaleza y alivio, oremos. Padre, escúchanos. Para que médicos, enfermeros y todas las personas que están trabajando en esta pandemia se sientan protegidos por tu misericordia, oremos. Padre, escúchanos. Para que nuestra comunidad luche contra todo lo que es muerte y destrucción
y alcanzar así la resurrección y la vida de Jesús. Oremos. Padre, escúchanos. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante, y atiende a quienes vuelven hacia ti sus corazones, para que al celebrar tus misterios gocen siempre de tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo resucitó del sepulcro. Compadecido de nosotros, los hombres, por estos santos misterios, nos lleva a la vida nueva. Por él adoran tu grandeza los coros de los ángeles, que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Luis. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles, con San Carlos Borromeo y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con humildad y confianza a nuestro Padre, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar de este banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Los invitamos a unirnos desde casa, rezando juntos esta oración. Podemos cerrar los ojos para contemplar, escuchar a Jesús. Señor Jesús, ya que hoy no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Prepara mi vida y mi corazón para que pronto pueda recibirte en tu cuerpo y en tu sangre. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer en este momento la oración que el Papa Francisco ha compuesto para rezar a la Virgen María del Divino Amor, pidiendo la protección en estos tiempos de pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salud del pueblo, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén. De seguir estas circunstancias, el próximo domingo estaremos también transmitiendo la misa por radio, por televisión y a través del Facebook de la parroquia. Aquellos que quieran dejarnos sus intenciones, los invitamos que puedan hacerlo tanto por mensaje privado en la página de Facebook como también al número de teléfono 45 20 48 y dejar un mensaje en la contestadora 45 20 48 o bien a través del mail de la parroquia que es parroquia@sun.com.ar parroquia@sun.com.ar, sun es con doble O, SOON.com.ar, y allí dejarnos las intenciones para el próximo domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, bendice a tu pueblo que espera en tu misericordia
y concédele que obtenga lo que desea por tu inspiración, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Habiendo celebrado el misterio de nuestra fe, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios.